¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre que dedicó su vida a perseguir a los seguidores de Jesús se convirtió en el mayor apóstol que llevaría el Evangelio a todo el mundo conocido? La historia de Saulo de Tarso es más que un relato antiguo, es un testimonio de la gracia divina, de la transformación radical que puede ocurrir en un instante y de las señales proféticas que nos recuerdan que Dios actúa incluso en los lugares más inesperados. Su conversión no solo cambió su destino, sino que marcó el rumbo de la iglesia, dejando lecciones eternas sobre la fe, la obediencia y la esperanza en los tiempos finales. Saulo nació en Tarso, una ciudad que era un crisol de culturas, un lugar donde las ideas y la filosofía griega se mezclaban con la tradición judía. De niño, fue educado rigurosamente bajo la ley de Moisés, y como joven estudió con Gamaliel, uno de los maestros más respetados del judaísmo. Desde temprano, su celo por la ley y su rigidez moral lo hicieron destacar. Era un hombre disciplinado, fervoroso y determinado, pero con una visión limitada de la misericordia de Dios. Para Saulo, los seguidores de Jesús representaban una amenaza directa a la pureza de la fe que él conocía. Veía en ellos herejía y corrupción. Su corazón estaba endurecido por la convicción de que debía erradicarlos, y no dudaba en perseguir, arrestar e incluso aprobar la muerte de los cristianos. El punto de quiebre ocurrió mientras se dirigía a Damasco, con cartas que le otorgaban autoridad para capturar a los creyentes en Cristo. Todo parecía normal, un viaje más, una misión justa según su propio entendimiento, pero entonces sucedió lo impensable. Una luz del cielo, más brillante que el sol mismo, lo envolvió, y una voz potente resonó directamente en su alma. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este momento no fue solo un encuentro físico con lo divino, fue un acto profético que señalaba la inversión radical de su vida, el inicio de un propósito que iba más allá de su comprensión y la apertura de un camino que cambiaría la historia para siempre. La pregunta no era solo sobre sus acciones hacia los seguidores de Jesús, era sobre su corazón, su destino y su entendimiento del plan de Dios para la humanidad. El impacto fue inmediato y profundo. Saulo quedó ciego durante 3 días. 3 días de oscuridad, de introspección forzada, de confrontación con sus errores y de preparación para la misión que le esperaba. No era solo la ceguera física lo que debía superar, sino la ceguera espiritual, la incapacidad de ver el propósito de Dios en medio del dolor y la confusión. Este tiempo de silencio y vulnerabilidad es un ejemplo poderoso de cómo Dios a veces permite que atravesemos periodos de incertidumbre para enseñarnos a depender plenamente de Él, a escuchar su voz más allá del ruido del mundo y a reconocer las señales que guían nuestro destino. Durante esos días, Ananías, un discípulo en Damasco, recibió instrucciones directas de Dios para ir a buscar a Saulo. Al principio, Ananías dudó. ¿Cómo confiar en alguien que había causado tanto daño a la iglesia? Pero la obediencia superó el miedo. Cuando encontró a Saulo, colocó sus manos sobre él. Al instante, la vista le fue restaurada y su espíritu llenado del Espíritu Santo. Este acto es profundamente simbólico. La restauración de la vista representaba la apertura a la verdad divina, a la comprensión de su nuevo propósito, y el derramamiento del Espíritu Santo marcaba el inicio de su transformación en Pablo, el apóstol de los gentiles. La conversión de Saulo no fue simplemente un cambio de opinión o de creencia, fue una inversión radical de su vida entera. De perseguidor pasó a predicador, de ignorante de la gracia pasó a ser su más ferviente mensajero. Su historia nos enseña que ningún pasado es demasiado oscuro para la intervención de Dios y que los momentos de crisis pueden ser los portales hacia un futuro lleno de propósito y esperanza. Saulo comprendió que todo lo que había hecho anteriormente no anulaba su destino, sino que podía ser redirigido para cumplir un plan mucho más grande, mostrando que la gracia divina tiene un poder transformador que trasciende el tiempo, la lógica humana y la justicia natural. Tras su conversión,
Pablo comenzó a predicar con valentía, primero en Damasco, luego en Jerusalén y finalmente en todo el mundo mediterráneo. Sus enseñanzas no solo abordaban la salvación y la fe en Cristo, sino que también incluían advertencias sobre los tiempos finales, la necesidad de discernimiento y la importancia de permanecer firmes en la fe, a pesar de la persecución, la corrupción y las pruebas de la vida cotidiana. Su historia nos recuerda que las señales de Dios pueden ser claras o sutiles, que la transformación puede ser inmediata o progresiva, pero que siempre es un llamado a actuar con fe y obediencia. Cada carta que Pablo escribió, desde Romanos hasta Tesalonicenses, está impregnada de la experiencia de su conversión. En ellas, habla de la gracia como una fuerza que redefine la existencia, de la fe como una guía en los tiempos de incertidumbre y de la esperanza como un ancla para el alma. Su propio ejemplo demuestra cómo la conversión puede convertirse en un motor de cambio colectivo. No solo transformó su vida, sino que influyó en la vida de innumerables comunidades, enseñándoles a interpretar las señales del tiempo y a responder con sabiduría y valentía. Además, la historia de su conversión tiene un eco profético. Pablo predijo que habría falsos maestros, persecuciones intensas y un mundo que se alejaría de la verdad, señales que él vinculaba con la proximidad de los tiempos finales. Para nosotros, esto significa que los momentos de prueba y los eventos que parecen desafiar nuestra fe pueden ser oportunidades para reconocer la obra de Dios y para crecer espiritualmente. Así como Saulo no comprendió completamente el plan divino al principio, muchas veces en nuestra vida las señales requieren paciencia, discernimiento y un corazón abierto para ser entendidas. La conversión de Saulo también muestra la importancia de la obediencia a la guía divina. Ananías podría haber ignorado la visión, temeroso de acercarse a alguien que había causado tanto daño, pero su obediencia permitió que el plan de Dios se cumpliera. Esto nos recuerda que nuestras decisiones, cuando están alineadas con la voluntad divina, pueden tener un impacto trascendental, no solo en nuestra vida, sino en la de los demás. La historia de Pablo nos insta a escuchar, discernir y actuar según la dirección de Dios, incluso cuando el camino parece incierto o arriesgado. Finalmente, la vida de Saulo después de su conversión nos enseña sobre la perseverancia, la humildad y la dedicación a la misión divina. Los desafíos, las prisiones, las persecuciones y las críticas nunca detuvieron su propósito. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para testificar del poder de Dios y de la transformación que ocurre cuando la gracia toca un corazón dispuesto. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para los creyentes. Nos recuerda que nuestra historia personal, por más complicada y turbulenta que sea, puede ser redirigida hacia un propósito eterno y significativo. La conversión de Saulo de Tarso es, por tanto, mucho más que un episodio histórico. Es un patrón que se repite en la vida de quienes buscan a Dios con sinceridad. Muestra que la transformación puede llegar de manera inesperada, que las señales divinas existen incluso en medio de la oscuridad, y que la obediencia y la fe pueden abrirnos a un destino que trasciende cualquier entendimiento humano. Nos invita a estar atentos en los momentos en que Dios nos llama, a confiar en su dirección y a permitir que su gracia transforme lo que parecía irremediable en un instrumento de salvación y esperanza. Si este relato despertó tu fe y tu reflexión, deja tu like y suscríbete. Aquí seguimos descubriendo historias bíblicas y lecciones que transforman la vida.